19 armas largas, 1131 cargadores, 15.480 cartuchos de distintos calibres, equipo táctico completo. Eso es lo que la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano encuentran dentro de un tractocamión de caja cerrada, estacionado como cualquier otro transporte de carga en un sector del puerto de Mazatlán. Por fuera parece ganado forraje rutina, por dentro es un arsenal completo, empacado y listo para entrar en guerra. Es la noche del viernes 14 de agosto de 2026, Mazatlán, Sinaloa. El calor del día todavía no baja del asfalto cuando los binomios caninos y las unidades de reconocimiento terrestre salen a recorrer, otra vez, las mismas avenidas que llevan semanas bajo vigilancia constante. No es un operativo especial. Es la nueva normalidad de un puerto que mes todavía se ve como se vendía destino de playa y ahora aparece noche tras noche en los reportes de inteligencia militar. Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizan un patrullaje más, uno de los cientos que se han vuelto rutina en este sector desde hace semanas. Lo detectan sobre la Avenida del Delfín, en el sector norte de la ciudad. Adentro van 2 hombres. La detención es limpia, sin disparos, sin persecución. Las autoridades no han revelado sus nombres. Hasta este momento son solo 2 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. 2 piezas más de una guerra que ya lleva casi 2 años sin ganador. Eso es lo que los noticieros te contaron: 2 detenidos, un arsenal, otro golpe más al narco. Lo que no te dijeron es lo que iba dentro de esa caja, junto a las armas, pacas de alimento para ganado apiladas una sobre otra, como cualquier carga agrícola que cruza Sinaloa a diario. El arsenal viajaba escondido entre el forraje, un camuflaje de rancho pensado para que ningún retén, ningún ojo cansado a mitad de la noche se detuviera a revisarlo 2 veces. Espera. Porque el camión no se queda en la Avenida del Delfín. Las autoridades lo trasladan a la colonia ferrocarrilera, a espaldas de las propias instalaciones de la Fiscalía General de la República en Mazatlán. Ahí, bajo reflectores, empieza el inventario real, y lo que encuentran no es un cargamento improvisado. Es logística de cártel a gran escala: 19 rifles, la mayoría fusiles tipo AK, el arma de fábrica de cualquier célula armada del cártel de Sinaloa. 1131 cargadores, no decenas, no un puñado más de 1000, suficientes para armar a un pelotón completo, no a 2 hombres solos. 15.480 cartuchos de calibres distintos, y equipo táctico, chalecos, cargas, piezas que no se consiguen en una armería cualquiera. Los peritos de la Fiscalía General de la República lo dicen sin rodeos. La cantidad de parque y cargadores asegurados no corresponde a 2 hombres armándose para un viaje. Corresponde a un cargamento pensado para abastecer una estructura completa. Ese tractocamión no llevaba un arsenal personal. Llevaba refuerzos para una guerra que ya está en curso. Y esa guerra tiene nombre, tiene fecha de nacimiento y tiene un traidor. Septiembre de 2024, casi 2 años atrás. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, engaña a Ismayo Zambada, lo sube a una avioneta con la promesa de resolver un conflicto entre socios y lo entrega a las autoridades de Estados Unidos. Zambada, el hombre que sostuvo al cártel de Sinaloa en pie durante más de 4 décadas, termina esposado en un aeropuerto de Nuevo México. Y desde ese día, el cártel que él ayudó a construir se parte en 2 y se declara la guerra a sí mismo, los chapitos, los hijos del Chapo, contra los mayos, los leales al hombre que fue traicionado por la propia sangre de su socio. Ojo, porque esa guerra no se quedó en Culiacán. Durante casi 2 años, la capital de Sinaloa concentró hasta el 79% de los homicidios dolosos del estado. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública correspondientes al primer semestre de este año, Culiacán ardía. Mazatlán, el puerto turístico, la joya económica de Sinaloa, se mantenía relativamente al margen. Eso cambió en las últimas semanas. El mapa de la violencia se movió. Mazatlán dejó de ser la excepción y se convirtió en el nuevo frente de la disputa entre los chapitos y los mayos por el control del puerto. Solo en la primera semana de agosto se registraron ahí 32 eventos violentos, 14 homicidios y 8 personas heridas, 3 de ellas policías estatales, atacados con un dron sobre el libramiento Mazatlán, Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo. Piénsalo un segundo, no fue una emboscada con rifles desde una camioneta, fue un artefacto volando sobre una carretera federal, guiado a control remoto, dejando caer explosivos sobre policías que solo hacían un recorrido de vigilancia. Esa es la clase de guerra que ahora se libra en Sinaloa, una guerra con dron, con kepés, con cámara en tiempo real, muy lejos de la imagen del sicario con sombrero que todavía vende la televisión abierta.
Entre el 19 y el 25 de julio, otros 14 homicidios más un feminicidio golpearon la ciudad, junto con ataques a balazos y con explosivos contra viviendas y negocios. La semana previa al aseguramiento del tractocamión, medios locales documentaron 15 personas asesinadas solo en Mazatlán. Ahora, frente a esa cifra, el Estado mexicano respondió con tropa. El 23 de julio, después de una jornada en la que el municipio registró 7 asesinatos en menos de 24 horas, la Secretaría de la Defensa Nacional envió 900 efectivos adicionales al puerto. Llegaron de madrugada el 22 de julio, según precisó el secretario del ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, y se sumaron a los 400 militares que ya operaban en la zona. No fue suficiente. El 8 de agosto, la Secretaría de Marina desplegó 1.700 elementos más bajo el nombre de Operación Sable, con patrullajes terrestres y a pie tanto en la zona urbana como en las comunidades rurales del puerto. La operación no tiene, hasta hoy, fecha de conclusión. Es en medio de ese despliegue, con miles de soldados, marinos y guardias nacionales caminando las calles de Lanlas de Mazatlán las 24 horas del día, que aparece el tractocamión de las Pacas. Y no es el único golpe de esa semana. Lo que sigue tampoco lo contaron los noticieros con el mismo detalle. Apenas 7 días antes de hallazgo del tractocamión, ese mismo grupo interinstitucional, Guardia Nacional, Ejército, Marina, Seguridad Pública Federal, Fiscalía Estatal y Policía Estatal Preventiva ejecutó un operativo en El Roble, una zona rural de Mazatlán, y detuvo a 28 personas, 26 hombres y 2 mujeres. Ahí aseguraron 15 armas largas, 94 cargadores y 2.964 cartuchos. 2.924 de calibre 7.62 x 39, el calibre estándar de cualquier fusil de asalto tipo AK-47 y 40 cartuchos de calibre .50, munición reservada para armamento de mucho mayor poder de fuego, del tipo que perfora blindaje. También encontraron 8 chalecos tácticos con 16 placas balísticas, 28 detenidos, un arsenal completo, y ninguna facción confirmada oficialmente. El comunicado, otra guarda silencio sobre quién manda quién. Ojo con un detalle que casi nadie subrayó. De los 28 detenidos en El Roble, 2 eran mujeres. La nota informativa lo menciona de pasada como un dato más entre cifras de cargadores y calibres. Pero no lo es. Las estructuras logísticas del narcotráfico en el noroeste del país llevan tiempo integrando a mujeres en el transporte, resguardo y distribución de armamento, no como fachada decorativa, sino como operadoras activas precisamente porque generan menos sospecha en un retén. Cada vez que un comunicado oficial menciona, casi sin querer, 2 mujeres entre los detenidos, está confirmando sin decirlo un patrón que las propias autoridades ya documentan en otros operativos de la región. Espera porque hay más piezas en este tablero y todas apuntan al mismo conflicto. Días antes de esos 28 detenidos, la Fiscalía General de la República vinculó a proceso a Ricardo, alias El Tío, señalado por el propio secretario Omar García Harfuch como uno de los operadores principales de una célula ligada a los Chapitos en Mazatlán. Junto a él cayeron otras 5 personas. Los 6 permanecen en prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación. Harfuch fue claro en La Mañanera: la Unidad de Inteligencia Financiera tiene una investigación mucho mayor que se hará de conocimiento más adelante. Es decir, esto no termina en Mazatlán. El dinero de esa célula se sigue moviendo y las autoridades ya le están siguiendo la pista. Y todavía hay más. El 1 de julio, en este mismo puerto, cayó Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gavito o El 80. Fuentes extraoficiales señalan que fue él quien integró a sus filas a buena parte de los sicarios que el cártel Jalisco Nueva Generación envió a reforzar a los Chapitos en el sur de Sinaloa, en la zona de Escuinapa y El Rosario. Porque sí, y esto tampoco lo vas a escuchar en la televisión abierta, el propio Harfuch tuvo que recular. Durante casi un año, el secretario de Seguridad negó categóricamente que existiera una alianza entre el cártel de Sinaloa y el Keng, hasta que en junio de este año, en La Mañanera, lo admitió. El apoyo fue financiero y de personal del cártel Jalisco a la facción de los Chapitos. El propio Mencho, líder del Cajén antes de su muerte, financió y envió hombres para pelear en Sinaloa contra los Mayos, un cártel entenanciando la guerra de otro cártel dentro del mismo territorio donde ahora aparece un camión cargado de pacas y fusiles de asalto. Y la lista de nombres ya cayeron en este mismo conflicto sigue creciendo. En Mazatlán bien fue detenido Daniel Alfredo, alias El Cubano, identificado como operador del cártel de Sinaloa y requerido por Estados Unidos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Badiraguato,
La cuna histórica del cártel, Cayoban alias El Mantecas, señalado como jefe de una fracción ligada a los Beltrán Leiva, junto con 7 integrantes de su célula. Cada nombre es una pieza distinta del mismo tablero: chapitos, mayos, remanentes de los Beltrán Leiva, sicarios prestados por el Genk. Todos peleando al mismo tiempo por los mismos kilómetros de sierra y de costa. Ahí es donde encaja el tractocamión. No es un hecho aislado. Es una pieza logística en una guerra de al menos 3 actores: los chapitos, refordinero y sicarios del Elkel Kung, los mayos, defendiendo lo que les queda del territorio de su antiguo jefe, y en medio, miles de familias de Mazatlán que ni pidieron ni pueden escapar de este fuego cruzado. Ojo con esta cifra, porque es la que de verdad debería preocuparte. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Sinaloa registró 1.805 homicidios dolosos durante 2025, hasta 150 más de los que reconoció oficialmente la Fiscalía General del Estado. Mientras el promedio nacional de homicidios bajó 18% ese año, Sinaloa lo subió 75%. 75% en el mismo estado donde ahora se despliegan más de 1.700 marinos y donde la propia aldesa provisional de Mazatlán, Minerva Osuna Zavala, tuvo que reconocer públicamente que las colonias del municipio concentran el incremento de violencia por culpa de la disputa entre los chapitos y los mayos. Y no es solo la cifra de muertos, es la cifra de los que ya no se pueden ni contar. Sinaloa enfrenta en paralelo una crisis forense sin precedentes, cuerpos sin identificar acumulándose más rápido de lo que el Estado puede procesarlos. Refrigeradores forenses al límite, expedientes que se acumulan sobre escritorios de peritos que ya no dan abasto, familias enteras esperando un resultado de ADN que no llega, viajando semana tras semana a preguntar por un nombre en una lista sin respuesta. Y mientras la maquinaria forense colapsa, la vida diaria se reorganiza alrededor del miedo. Rutas de transporte suspendidas indefinidamente por seguridad, como la corrida hacia el Recodo, cancelada sin fecha de reanudación, dejando a familias que dependen de ese camión para ir al médico, a la escuela, al trabajo, sin más alternativa que pagar más caro por otra ruta. Si es que la hay, negocios que bajan la cortina antes del anochecer, padres que ya no dejan a sus hijos caminar solos ni 2 cuadras. Ese es el costo real detrás de cada cifra de homicidios. No es un número, es un pueblo entero reorganizando su vida alrededor de una guerra que no empezó. Ahora imagina la avenida del Delfín esa noche del 14 de agosto. Un tractocamión más entre decenas que cruzan Mazatlán cada día cargando fruta, ganado, mercancía legítima, un retén de rutina, una revisión que pudo no haber pasado de una mirada rápida a las placas. Si ese patrullaje llega 5 minutos tarde, si los soldados deciden no abrir esa caja, 1.131 cargadores terminan en manos de sicarios que ya están armando su próxima ofensiva contra el puerto. Eso es lo que de verdad significa golpe al narco, no un titular, sino una guerra que no llegó a la calle esa noche, por 5 minutos de diferencia. Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a nombre del grupo interinstitucional que opera en la entidad, publicó un comunicado. Las autoridades aseguran que las acciones se realizaron, cito textualmente, con estricto apego al Estado de Derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad sinaloense. Es el mismo lenguaje institucional de siempre. Lo que no dice ese comunicado es a qué facción pertenecían los 2 detenidos. Ni el Ejército, ni la Marina, ni la Fiscalía General de la República lo han precisado. Tampoco informaron el origen ni el destino final del cargamento, ni si las armas correspondían al tipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 2 hombres sin nombre público, un camión sin ruta confirmada y un arsenal sin dueño oficial. Así queda por ahora el expediente. Lo único que sí queda claro es el contexto en el que ocurre. El propio secretario García Harfuch lo dijo hace apenas unas semanas, durante la presentación del informe de seguridad de julio. La estrategia federal, aseguró, no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican drogas, privan de la libertad, agreden a la autoridad. Y según Harfuch, entre octubre de 2024 y junio de este año, el gobierno federal ha detenido 2.540 personas por delitos de alto impacto en Sinaloa y ha asegurado 5.989 armas de fuego, 1.274.000 cartuchos y casi 30.000 cargadores en todo el estado. El estado de fuerza permanente en Sinaloa asciende, según el propio secretario, a 16.440 elementos entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública Federal. En ese mismo periodo, agregó Harfuch,
Se desmantelaron 2.412 laboratorios y puntos de concentración de droga en el estado, donde se localizaron más de 2.600.000 litros y 352.000 kilos de sustancias químicas destinadas a la producción de narcóticos sintéticos. Números de guerra química, de guerra industrial, no de una simple disputa de esquina. 16.440 soldados, marinos y guardias, contra dos facciones de un mismo cártel que ya lleva casi 2 años matándose entre sí en las calles donde tú, si vives en Sinaloa, caminas todos los días. Y ni con ese número de tropa alcanzó para evitar que un tractocamión cargado de pacas y fusiles de asalto cruzara medio Mazatlán antes de que alguien lo detuviera. Ahora, estos números no salen de un rumor ni de una filtración. Salen del propio informe de seguridad que el Gabinete Federal presenta cada mes, el mismo que se resume después, mañana tras mañana, en el atril de Palacio Nacional. Es ahí, frente a las cámaras, donde la estrategia contra el narco deja de ser un boletín de prensa aislado y se convierte en cifra oficial, en promesa pública, en compromiso que el gobierno repite cada 30 días mientras la violencia en el terreno decide si le hace caso o no. Y en Mazatlán esta semana, la violencia no le hizo caso a nadie. Hasta el momento de esta grabación, ni la Presidencia ni la Fiscalía General de la República han emitido un pronunciamiento adicional específico sobre este aseguramiento del 14 de agosto. El expediente sigue abierto, los 2 detenidos sin nombre público, el arsenal en resguardo y en algún punto de Mazatlán o de Culiacán, alguien más ya está armando el siguiente cargamento. Porque aquí está lo que ninguna cifra te dice. Por cada tractocamión que sí detienen, nadie sabe cuántos ya cruzaron. Por cada arsenal que sí aparece en un comunicado oficial, nadie sabe cuántos ya llegaron a su destino, se descargaron y ahora mismo están repartidos entre células armadas que operan en las mismas calles, los mismos fraccionamientos, los mismos libramientos que tú usas para ir al trabajo o llevar a tus hijos a la escuela. Los chapitos y los mayos siguen libres. El financiamiento del cártel Jalisco sigue circulando, aunque ya nadie lo niegue en público. El tío y el Gabito ya están tras las rejas, sí, pero por cada operador que cae vinculado a proceso, otro toma su lugar antes de que termine la semana. Eso tampoco lo dicen los comunicados oficiales, porque no hay forma de ponerlo en un boletín de prensa sin admitir que la guerra sigue exactamente donde estaba. Lo que sigue debería quitarte el sueño más que cualquier cifra. Ese tractocamión de la Avenida del Delfín no era un plan improvisado de 2 hombres solos. Era un envío, uno entre muchos. Y la única razón por la que tú te enteraste de este fue que un patrullaje de rutina D decidió abrir esa caja en el momento exacto. No hubo inteligencia previa, no hubo un informante, no hubo una orden judicial siguiendo un rastro de meses. Hubo suerte. Buena suerte, esta vez para el lado correcto. Y esta noche, mientras tú ves este video desde la seguridad de tu casa, en algún tramo de la carretera Mazatlán-Culiacán, otro camión de carga avanza en la oscuridad con las luces encendidas, con placas en regla, con un chofer que sonríe si un retén lo detiene. Puede llevar fruta, puede llevar ganado o llevar pacas de alimento para el campo apiladas hasta el techo, exactamente como las que escondían 19 fusiles y 15.000 cartuchos la noche del 14 de agosto. Y tú lo distinguirías de cualquier otro camión de pacas.